cerca. Pues hay una serie de cosas que tuve que aprender. Las he ido aprendiendo paulatinamente, pero ahí va, ¿no? Entonces ahí va. Entonces, pero ya ahora metidos en esto, y además me encanta, ¿no? Que podamos explorar estas alternativas online, porque nos da la posibilidad de comunicarnos de maneras mucho más amplias, ¿no? De manera mucho más amplia, ¿no? Sí, pues es un cambio al que ahora sí que tenemos que adaptarnos por necesidad, ¿no? Estamos rompiendo muchos paradigmas, porque los que pensábamos o teníamos en la mente que para trabajar teníamos que trasladarnos a la oficina, de años de trabajar de esa manera, pues sí se nos complica, ¿no? Y luego si tienes ya pues algunos apoyos, simplemente como que te apoyen sacando las copias o que dictes tu trabajo, pues más, ¿no? Porque pues vuelves a la época en que tienes que hacerlo tú solito. Es correcto, sí, así es. Muy bien, Mariana, pues si te parece, vamos comenzando. Cintia, bienvenida. Jorge, bienvenido. Seguramente se estará integrando algunos otros. A todos bienvenidos, ¿no? Y bienvenidas. Pues es un gusto saludarlos en este lunes, ahora iniciando una semana. Un placer para mí poder presentar a la mentora el día de hoy y poder estar con ustedes, ¿no? Mi nombre es Eugenio Yarse. Yo he tenido la oportunidad de apoyar a este grupo de empresarios emprendedores que han tomado la decisión de construir y proponer esta iniciativa que se llama Sal de la Curva. Como algunos de ustedes seguramente lo habrán escuchado, y si no es así, lo vuelvo a reiterar, en Sal de la Curva lo que buscamos es crear un espacio para dar apoyo, guía, mentoría, le hemos llamado de esta manera, a pequeños negocios, microempresarios, emprendedores, estudiantes, gente que tiene un negocio personal, un profesionista independiente, etcétera, con el objeto de buscar responder a tres grandes preguntas. Una es, ¿qué hago conmigo mismo? Como hemos platicado en otras ocasiones, en estos momentos nos genera mucha ansiedad, ¿no? Es decir, hay muchas cosas de incertidumbre y la incertidumbre genera ansiedad, entonces, ¿cómo trabajar con la incertidumbre, con esta ansiedad, etcétera? Después, ¿qué hago con mis colaboradores, no? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo dialogo con ellos? ¿Cómo hago estos cambios? ¿Cómo capacito si estoy cambiando mi modelo de negocio? Entonces, iremos abordando también ese tema, ya hemos abordado algo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hago con mi negocio, no? Ya la semana pasada hemos hablado de algunos temas, qué hago con mi negocio. Luis Gerardo Iman nos habló de riesgos, Taiko Alarcón, el presidente de CCE, nos habló, Lupita Lozano nos habló de la chiquita cuando está el negocio cerrado, qué está haciendo y algunas otras experiencias. Quisiera, antes de darle y presentar a Mariana muy brevemente y darle la palabra, las recomendaciones, ¿no?, para la plataforma. Primero, mantener apagados sus micrófonos. En la parte inferior hay un botón, ese botón por favor pónganlo en silencio para que le demos prioridad al audio de nuestra mentora de esta mañana. La segunda es apagar su cámara. Como ustedes saben, el internet está estresado, ¿no? El día de hoy muchos estamos conectados, entonces necesitamos darle prioridad para que quede el video de nuestra mentora el día de hoy. Y les agradeceré que las preguntas y comentarios, buenas prácticas, ideas, conocimiento, etcétera, lo que ustedes gusten lo vayan colocando en el chat. Mariana iba respondiendo a sus comentarios, preguntas, etcétera. Recordando que una de las propuestas importantes de Sal de la Curva es que después de esta sesión todos tengamos un aprendizaje significativo, pertinente, y que de aquí salgamos con alguna idea que podamos poner en la práctica, ¿no? Entonces, quiero presentar Mariana Díaz Jiménez. Muy buenos días, gracias por estar acá. Creo que ya vieron que comenzamos a hacer una charla con ella muy agradable desde hace unos minutos, ¿no? Voy a presentarla muy breve, si tú quieres complementar, adelante. Mariana es, como lo pueden ver en pantalla, directora general de Empoderamia. Creo que seguramente muchos de ustedes la habrán visto, esta publicación. Y presidenta del capítulo Cholula de la Asociación de Mujeres Mexicanas Emprendedoras. No sé si lo dije bien y si lo dije mal, tú lo pones bien, por favor, Mariana. Sí, claro. Ahorita que algo que no sabía, especialista muy conocedora del derecho fiscal, ¿no? Entonces, que también es un tema interesante con todas estas situaciones que estamos pasando. Estamos las personas físicas en el mes de la declaración anual, ¿no? Entonces, también es importante tenerlo presente. Pues, Mariana, muchas gracias por estar acá. Lo que te platicaba, 20, 30 minutos, como tú vayas decidiendo, interacción, y por ahí después
después un foro, preguntas como tú gustes y estaremos cerrando alrededor de las 11 de la mañana. Te agradezco a nombre de todos los que integramos Sal de la Curva, que seas parte de Sal de la Curva y que nos estés acompañando. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a los que están atrás en el back, Miguel, Cris, etcétera, que están trabajando en la plataforma y en muchas otras cosas. Muchas gracias por su apoyo, ¿no? Siempre agradeceremos toda su contribución de manera voluntaria que están haciendo por este proyecto. Mariana, gracias y bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, Eugenio. No nos conocemos personalmente, pero Vina, yo creo que aquí la tecnología juega muchísimo en beneficio de todos. Sí, como lo comentaste, bueno, presido muy orgullosamente el capítulo Cholula de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y dirijo la revista de negocios de circulación nacional, Empoderamia, de profesión, pues sí, abogada fiscalista a sus órdenes. Y quisiera que comenzáramos rápidamente para abordar un poco los temas que pudiera yo compartirles, o a lo mejor una charla un poco más amena, ustedes ya tienen ahí la oportunidad de preguntar, pero decidí retomar el nombre de Emprendimiento y Cosas Peores en la charla, que es en realidad el nombre de un programa que hago los miércoles de radio por Facebook, y que finalmente es la tarea, analizar la tarea de quiénes son aquellos personajes que tendrían que estar acompañando de planta a los emprendedores y a los empresarios en este camino, que exactamente es algo complicado. Eh, Muchos empresarios les podrán decir que los negocios no salen a la primera y que es algo de mucho trabajo. Y ahora que estamos pasando esta contingencia, pues es cuando vemos la calidad de cada uno de nosotros y la forma en que vamos. You are now unmuted. ¿Listo? Bueno, les compartía que formo parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, dirijo la revista Empoderamia de Circulación Nacional y de profesión soy abogada fiscalista. Y bueno, no sé si no me escucharon casi en lo que estábamos platicando, pero quisiera que comenzáramos platicando sobre este tema de los problemas que se nos vienen a raíz de la contingencia que estamos teniendo y obviamente la calidad que tenemos, sea de emprendedores y empresarios, va a ser lo que haga que nosotros salgamos adelante con los distintos problemas que se nos van a presentar. Y bueno, vamos a retomar haciendo una pequeña diferencia entre lo que es un emprendedor y un empresario, que yo creo que es algo muy básico y que muchos tenemos ya en mente. Para esto, quiero decirles que sí hay una diferencia muy interesante en el tema del emprendimiento. El emprendimiento, lo que lo hace diferente con los empresarios, al emprendedor lo que lo distingue es precisamente esa creatividad y esa innovación, que es la que hace que comience a transitar por este duro camino de los negocios. A diferencia, por ejemplo, de un empresario, como ustedes lo saben, la palabra proviene de la época medieval francesa, en donde nos hablaban del entrepreneur, que era aquel individuo que se encargaba de los negocios del señor feudal o del rey y asumía el riesgo de la construcción de los edificios o de los caminos o del armamento, ¿no? La diferencia es notable, les voy a decir por qué. Porque nosotros podemos tener distintas concepciones de un empresario, que en realidad es aquel que se mueve bajo los elementos de la producción. El empresario normalmente no se arriesga tanto como un emprendedor y trabaja dentro del círculo del capital para incrementar las ganancias, es decir, conlleva un riesgo un poco más medido que el que lleva un emprendedor. Podemos encontrar ambas figuras en una sola persona, obviamente, pero, por ejemplo, podemos encontrar que un empresario sea un gerente de un negocio. Es decir, vamos a tener dueños de negocios que contratan empresarios para que saquen adelante sus inversiones. Eso hace una diferencia muy grande. El empresario entonces puede surgir de una herencia, de la compra de un negocio o ser un gerente.
Y vamos a tener otra figura distinta que es un comerciante. Y el comerciante es, en mi punto de vista muy personal, salvo lo que ustedes opinen, más bien es un revendedor. Si partimos de estas características, podemos llegar a un hecho que, como les comentaba, un propietario que contrate a un empresario para que administre su empresa, lo que sí nos hace una diferencia notable también en el nivel de compromiso. Debemos de hacer aquí un preámbulo, sobre todo si vamos a partir del tema de analizar lo que estamos explicando para tratar cómo vamos a resolver la contingencia del COVID-19, que es lo que se nos está presentando ya desde hace unos 20 días, yo creo. Un emprendedor y un empresario normalmente comparten herramientas o características especiales como son un nivel de compromiso muy especial con su causa o con su negocio, una visión muy especial en el negocio y una característica quizás que se nota más en el emprendedor, que es la innovación. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en esta época que estamos pasando tenemos la oportunidad de evaluar si contamos con estas características dentro de nosotros mismos. Es decir, vamos a hacer una introspección. Tenemos esa oportunidad de revisar si nuestro emprendimiento realmente cuenta con toda nuestra atención, con nuestro nivel de compromiso, el que se requiere lógicamente para enfrentar este tipo de contingencias, y si seguimos teniendo esa calidad innovadora que va a hacer que nos siga distinguiendo, sobre todo ahora que es algo muy necesario en los negocios. Partiendo de que ya hacemos este análisis interno, que bueno, ya lo tienen ustedes ahí de tarea, podemos pensar en que tenemos que sacar adelante los negocios. Quiero hacer aquí también mención de que no todos los negocios son exitosos al segundo, tercero o cuarto año. Tenemos grandes ejemplos de emprendimiento, yo creo que los normales de los que todos podemos platicar: Bill Gates, Steve Jobs, el Mark Zuckerberg, que son personas quizás que se han vuelto muy famosas porque han sido increíblemente exitosas, ¿no? Como muchos de nosotros empezaron también de cero, hay muchísima información de ellos en donde pueden ver locales muy pequeños, en donde de ahí han crecido y se han convertido en grandes personajes. Usaron traje y corbata como muchos de nosotros, y zapatillas y trajes sastre como muchas de nosotras también. Pero hay negocios que comenzaron también con muy poco dinero, y ahí me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en Disney, que es una empresa que comenzó en 1923 y que ahora tiene una facturación de 16,000 millones de dólares cada año. ¿Pero qué creen? Estamos hablando de un periodo de tiempo de 1923 a 2020 que estamos ahora. Es decir, es un trabajo de muchas generaciones. Con esto quiero hacer esa reflexión porque todo lleva tiempo y no debemos desesperarnos para sacar adelante nuestro emprendimiento o nuestro negocio. Platicaba yo hace rato con Eugenio y nos comentaba, por ejemplo, que Taiko, que es nuestro presidente del Consejo Coordinador, había tenido que hacer muchas adaptaciones para que Las Pampas saliera ahora a entregar comida. Bueno, imagínese si no tuviera que ser un ejemplo de innovación y de lucha, pues siendo el presidente del Consejo Coordinador. No creo que es como las pautas que nosotros tenemos que seguir para no sentirnos tan agraviados, ¿no? Y bueno, vamos a continuar platicando, vamos a volver al tema de lo que hablábamos de ser emprendedor, que ya quedó claro, empresario. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque vamos a tocar un tema interesante, que es el tema de la economía formal y la informal. Para esto, para muchos de ustedes, no es desconocido que los apoyos que estamos esperando para préstamos, sobre todo de gobierno, sí vienen con un destino diferenciado entre formal e informal. Nosotros, como todas las organizaciones empresariales, pues somos organismos
compuestos por personas con actividad empresarial o empresas que estamos dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Eso es precisamente lo que nos hace que seamos formales o informales. No tiene mayor sentido hacer alguna distinción, sin embargo, sí creo que nos queda muy claro que un negocio formal precisamente es el que inicia a partir de que tú haces tus trámites en el Registro Federal de Contribuyentes, sea en línea o sea de manera presencial, llevando pues tus documentos, que tu identificación, comprobante de domicilio, tu CURP. Obviamente ya debes de tener definida la actividad que vas a realizar. Normalmente esta decisión lo haces sí con asesoría de algún contador o fiscalista, o puedes acudir a los módulos de asistencia al contribuyente que todavía tienen, tengo entendido, atención. Y eso es lo que nos hace que a partir de que te den ya tu comprobante de que estás formalmente dado de alta, bueno, pues ya eres un contribuyente formal. Esta obligación deriva obviamente del Código Fiscal de la Federación, obviamente de la Constitución también, de que debemos contribuir al gasto público. A partir de que somos personas físicas o morales formales, bueno, tenemos un cúmulo de obligaciones que ustedes pueden checar, pues en la página del SAT preferentemente, para que vean a qué tipo de obligaciones comienzan a estar sujetos, ¿no? No se trata de que a partir de que se den de alta tengan alguna obligación de pago, sino más bien se trata de que tienen obligaciones de estar presentes, ¿sí? Y no se trata de que van a pagar grandes cantidades, y todo va en relación al régimen que hayan utilizado, a lo que hayan obtenido de ingresos. Y en realidad creo que sí se trata de tener un poco más de información para poder pronunciarse y dar alguna recomendación. Dependería de qué actividad van a realizar, pero todos los negocios y todas las actividades están obligadas a darse de alta y obviamente pues a contribuir, ¿sí? Bueno, partiendo de esto tenemos que un empresario puede darse de alta como persona física o moral, y de ahí vamos a derivar que las empresas pues tienen un crecimiento natural. Para que nosotros podamos entender el tamaño de nuestra empresa, hay distintas clasificaciones. Vámonos al portal del INEGI, que creo que es el más lógico, y ahí podemos encontrar una clasificación entre empresas micro, pequeñas, medianas, y ya después tenemos grandes y grandes empresas. Y aquí, ¿por qué tendríamos que entender qué tipo de negocio tenemos? Yo creo que es un poco más lógico. Del tamaño de la empresa es el tamaño del problema que tenemos que resolver, ¿sí? Una micro quizás tiene menos problemas que una gran empresa. Creo que también es un poco lógico. Y la contingencia del COVID, pues obviamente eso nos hace reflexionar y nos está haciendo ver también lo importante que es el capital humano en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos. La pauta necesariamente se refiere al elemento humano, porque desde que comenzaron los acuerdos publicados por el gobierno de México, han estado invitando a los empresarios a que manden a sus trabajadores con ciertas características a descansar a sus casas, o a que se vayan a sus casas. No estaba bien entendido si iban a hacer el home office o iban a descansar. El punto era que no podían estar expuestos a algún contagio del virus COVID-19. De ahí comienzan distintas interpretaciones, nos lleva después a otro pronunciamiento en donde ya indican que las empresas deben mandar también a la mayoría de su personal, si no son una empresa que se dedique a algunas actividades que considero también la autoridad necesarias. Y de esta manera tenemos que la mayoría de los trabajadores de todo el país están trabajando desde sus casas, quizás haciendo home office dentro de lo que sea posible, o quizás no. Dependemos mucho de la actividad, porque obviamente creo que la industria está absolutamente parada, y el tema de los servicios en alguna medida es el que continúa trabajando.
desde sus casas. Quizás la contingencia mayor no sea, pues precisamente que estén trabajando desde sus casas, sino más bien que el ingreso obviamente no es el mismo, la economía está muy detenida y estamos afectados porque para ya pasado mañana tendríamos que estar pagando la primera quincena de abril y estar trabajando para el pago de la segunda quincena de abril, que eso sí ya está pues inminente, ¿no? Bueno, ¿por qué hacemos la diferencia entre pequeñas, medianas y por qué retomamos este tema? Porque de eso depende el tamaño del problema que tenemos. Identificamos a las microempresas de 0 a 10, que tienen de 0 a 10 empleados. Esas son las micros. Las pequeñas tienen de 11 a 50 empleados. Las medianas tienen de 51 empleados a 250 empleados y de 251 empleados en adelante estamos hablando de empresas grandes. Es decir, quizás en cada uno de esos parámetros, obviamente cada quien mide el nivel de la complicación que tiene y cada uno tiene distintas expectativas y alternativas para analizar cómo va a hacerle frente a los pagos pendientes que tiene. Nos devolvemos ahora un poco al tema del recurso humano, porque de eso depende muchísimo que nosotros podamos hacer algunos convenios de trabajo con nuestros colaboradores. Para muchos sectores, yo creo que no es desconocido que se está atravesando una situación muy complicada en el tema de los pagos. Las recomendaciones que han estado dando tanto mis compañeros laboralistas como fiscalistas, como los dedicados al recurso humano, los RH de las empresas, es llegar a hacer convenios. Convenios que nos permitan conservar a los equipos trabajando y funcionando desde sus casas, pero también considerando que tiene que alcanzar el ingreso poco o mucho que pueda tener la empresa para salir adelante con esos pagos. Entonces, si nuestro recurso humano, nuestro departamento de RH no ha logrado tener una relación estrecha con los colaboradores, que es lo que le corresponde, vamos a tener dificultades en el tema de, primero, la instalación de el trabajo desde casa. Es decir, desde la firma de nuestro contrato de home office, que obviamente deben tenerlo ya implementado en sus negocios. Y si no lo han hecho, bueno, por favor anoten que es algo que tienen que conseguir. ¿Por qué? Porque ahí nosotros necesariamente tuvimos que revisar, o nuestro RH tuvo que revisar las metas y los objetivos del puesto, todo lo que es la descripción del puesto, y repasarlo con cada uno de los colaboradores que mandamos a trabajar a sus casas. Es decir, nuestros colaboradores no van a adivinar qué es lo que van a hacer. Desde un inicio, desde incluso la selección y reclutamiento de personal que se hizo de ellos, debieron haberse propuesto para algún puesto, ¿no? Y entonces es el momento de que ese puesto y esas bases y esa descripción pues se haga efectivo, ¿no? Este repaso de por qué lo contrataste, para qué, cuál es el puesto, qué es lo que tiene que hacer, sus metas, etcétera, pues es lo que debió habernos dado la pauta para haberlos mandado ya a hacer el home office, obviamente con su contrato ya elaborado. Si no lo tienen, creo que es momento, precisamente por eso les decía, tenemos mucho que reflexionar y mucho orden que podemos comenzar a hacer desde nuestras casas. Precisamente es retomar algunos puntos que quizás pensamos que no eran tan importantes y lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque si sus colaboradores no tienen definidos sus objetivos y sus metas, si no les pusieron o si les viene más bien de novedad revisarlos, pues vamos a tardarnos un poco más en pedirles algunos resultados y algunos objetivos por tiempo, ¿no? Es decir, por semana, por quincena, y que quizás sea también lo que tristemente nos lleve a determinar en algún momento quiénes se conservan en la plantilla laboral y quiénes no son indispensables y quiénes sí lo son.
Bueno, el elemento humano, como les decía, es muy importante también por lo siguiente. Superado este tema de que estén todos en el mismo canal con el objetivo y la camiseta bien puesta, que obviamente es el trabajo de RH o las áreas que tengan formadas en este sentido, eso también nos va a permitir que se trabaje en los convenios de trabajo que vamos a tener que hacer para salir adelante en esta contingencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la contingencia no nada más es responsabilidad del empresario o del emprendedor, el conseguir que salgamos de esta fase. Es responsabilidad también de nuestros colaboradores ponerse también a trabajar desde sus casas o cumpliendo con las tareas que les cometieron para que se fortalezca tanto la relación de trabajo como el negocio. Todos queremos que los negocios sobrevivan y precisamente vamos a hablar un poquito más adelante de algunas alternativas, si no digo comprobadas, sí son las que he podido recopilar y que han sido las que se han planteado en diversos organismos, ¿no? Hablamos ya entonces de los distintos tamaños de las empresas. Como quisiera ver si tienen alguna pregunta, bueno, ustedes aquí me dicen, pero creo que vamos a tener que partir del tamaño de las empresas para ver qué tipo de apoyos o qué tipo de eh, resolución de problemas vamos a estar buscando. La primera que nos estuvieron compartiendo, ¿sí? Mariana, si me permites, mira, Claro, Pedro tiene una pregunta, tú estabas viendo qué preguntas hay. Pedro tiene una pregunta, dice, si yo tengo un negocio, una cafetería con 4 empleados y ya no puedo seguir pagándole a mis empleados porque tengo que pagar impuestos, ¿qué le sugerirías hacer, Mariana? Fíjate que precisamente eso es a lo que hemos tenido que llegar. 4 empleados, estamos hablando de una microempresa y precisamente ayer salieron publicados unos acuerdos que se tuvo en el gobierno con el gobierno del estado, en donde nos anunciaba que van a haber unos préstamos, porque todo es préstamo, o sea, la verdad, si tú me dices que encontré alguna otra apoyo distinto, la verdad es que la mayoría son préstamos a los que nos vamos a tener que acercar con la banca o con algunos otros organismos. Vienen préstamos a partir, me parece que del 4 de mayo, se supone que en las sucursales bancarias en las que tienen ustedes abiertas sus cuentas empresariales o las cuentas en donde tienen las nóminas. No sé qué tanto te pueda solucionar Pedro, el tema de tramitarlos. Son 25,000 pesos que se supone que vamos a poder accesar los micro y pequeños empresarios. Si es que tu intención es realmente conservar tu plantilla y depende mucho de que si los tienes o no también asegurados o no. Depende de cómo estableciste la relación de trabajo con ellos, porque muchos, yo creo que cabe la pregunta ahí con los restauranteros, ¿no? ¿Cómo le están haciendo también? Por los meseros y todo este personal que más bien tiene el ingreso de las propinas. Pero bueno, si me permites, pasaríamos entonces a platicar precisamente de cuáles son las opciones que pudiéramos aplicar. En principio tenemos que hacer, y yo me imagino que en este caso algunos ya lo tienen muy presente, cuánto es el gasto que tenemos que reunir o cuantificar para estos siguientes 2 meses. Estamos hablando de los pagos fijos que vamos a tener, y dentro de ellos obviamente los salarios, pero también tendríamos que considerar dentro de esta cuenta imaginaria que estamos haciendo de pagos que tenemos que hacer, contemplar los intereses y el pago al capital de los préstamos que vamos a pedir. ¿A qué me refiero con eso? Creo que es inminente el hecho, no nos va a caer el dinero del cielo. Tendríamos que hacer un cálculo, ya quizás más adelante algún financiero nos hará el cuadro específico para calcular, pero me parece que creo que todos tenemos en mente los mejores meses de nuestro negocio hacia atrás
y los peores vamos a tratar de hacer un equilibrio, un estimado de cuál es nuestro ingreso que tuvimos para considerar cuánto es lo que nosotros nos podemos comprometer en un préstamo. Es decir, vienen para mí quizás muchas oportunidades de endeudarnos y creo que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Si nos van a ofrecer préstamos, tanto los bancos como algunas secretarías, la del trabajo, la de economía, FIRA trae también algunos programas, vamos a tener que hacer primero un análisis y hay tiempo, hay tiempo de hacerlo dentro de lo que cabe, de quién nos ofrece una tasa preferencial, una mejor tasa, de recapitular entre cuál es lo mínimo que podemos pedir en préstamo en base a lo que nosotros vamos a poder pagar cuando consideremos que vamos a sentir que la economía se reactivó. Es decir, si nos ofrecen 300,000 pesos, no se trata de agarrar los 300,000 y al rato, por la tentación o por lo que sea, vas a andar estrenando coche. No se trata de eso. Se trata de que pidas lo estrictamente necesario para salir en 2 meses y que con eso hagas, ahora sí que como las amas de casa, maravillas, ¿verdad? Hacer maravillas. ¿A qué me refiero con eso? Que no se trata de que con el préstamo que tú te vas a comprometer, tú tengas quizás que pagar salarios completos. Estamos esperando en el universo empresarial que el mes de abril se paga completo con el esfuerzo de todos, pero que para mayo, si Dios quiere y el gobierno entiende y se ponen de acuerdo, nos declare la contingencia sanitaria, ¿no? Si no lo han escuchado, la contingencia sanitaria legalmente nos trae la oportunidad de pagar salario mínimo diario en un mes. Quizás sí sea algo muy complicado para muchos, pero creo que para que todos podamos participar con alguna pequeña o mínima responsabilidad, pues sería muy conveniente para el país esa declaratoria, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que gerentes, puestos intermedios, obreros y todos vamos a ganar un salario mínimo diario y vamos a tener que vivir con eso. ¿Qué nos corresponde? Comenzar a hacer ese ejercicio. Por eso les digo que los convenios que tienen que hacer con sus colaboradores, pues tienen que ser lo más, los más saludables posibles, los más, yo creo que sanos y transparentes. Nadie puede ocultar en este punto la realidad de la contingencia y entonces esperar la comprensión de ambas partes, no llegar quizás a un choque ni a un pleito. Finalmente, hasta eso está suspendido. Yo creo que si no lo han visto algunos de mis compañeros, los términos para presentar demandas, incluso en el tema de laboral, a pesar de algunos pronunciamientos de la Secretaría del Trabajo, me parece que están suspendidos legalmente. Entonces, incluso para los trabajadores, no está abierta la opción de ir a demandar a su patrón. Realmente la opción para todos es, pues, el hacer algún acuerdo, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, seguramente en algunos meses, cuando esto cambie, pues comenzarán los arrepentimientos y las demandas y todo, ya veremos cómo ir surtiendo también esas situaciones. Sin embargo, lo primero que se privilegió desde que se declaró la necesidad de que los colaboradores se fueran a sus casas, pues fue precisamente los convenios, ¿no? Por eso les insisto en este tema, porque vamos a necesitar estar muy de acuerdo con nuestros colaboradores para salir adelante y para no caer en demandas, en controversias, en litigios, en cálculos. Y quizás y tristemente, no sé cómo lo vean ustedes, sí tenemos más problemas, creo, los empleadores formales que los que no lo son. Valga la redundancia, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros estamos obligados precisamente al pago de las cuotas, ¿no?
del Infonavit, del IMSS, etcétera, ¿no? Lo tenemos muy presente, muy evidente, y eso marca una diferencia radical con la parte de la informalidad, que era lo que vimos ya hace ratito. ¿Qué pasa con un comerciante o pues algún empleador informal? Bueno, pues no tiene las obligaciones que tenemos todos los formales, el pago de los impuestos, con esto me refiero tanto a las cuotas sobre patronales como el impuesto sobre nómina, incluso hasta el barrido y las obligaciones que se tienen a nivel municipal. Todo eso no lo paga un informal. Sin embargo, si un informal tiene también colaboradores, pues tiene también quizás una obligación moral con ellos, que quizás también más adelante, cuando haya esa oportunidad, se vea obligado por algunas demandas de sus mismos colaboradores informales también, ¿no? Quizás ahí va a haber de las dos sopas. Sin embargo, por ahora nos lleva la ventaja de no tener que estar buscando la manera de hacer los pagos que nosotros ya tenemos comprometidos. No sé si me escuchan, me estaba poniendo ahí Rubén, que no se escucha, pero bueno, Oh, ustedes, sí escuchamos, sí está, sí se fue un escucha. momentito. Bueno. Oye, Bueno, Mariana, aprovechando esta parte, yo quisiera retomar el comentario de Pedro y el comentario de algunas otras personas, porque, primera, y algo de lo que decías de los créditos. sí, Me pongo el papel de un pequeño negocio, un empresario. Sí, yo no tengo dinero para cubrir mis obligaciones fiscales en este momento. Por la circunstancia, bajé mi cortina, no tengo flujo efectivo, etcétera, o dinero en caja. ¿Qué le sugerirías? Esa sería una primera pregunta que han estado llegando por chat y otros lugares. ¿Qué le sugerirías a un pequeño negocio, etcétera, alrededor de esto, o para cumplir mis obligaciones, ¿no? La otra parte, tú mencionabas también esta parte de los créditos. Yo no sé si a ustedes, o creo que a muchos nos está pasando, hay llamadas de banco ofreciendo muchos créditos, ¿no? sí. Y ¿qué le sugerirías a uno de los participantes que tenemos el día de hoy que debería tener en consideración, así como muy puntual, alrededor de los créditos, ¿no? Y otra pregunta también que ha nacido es, lo voy a diferir en dos, esta pregunta es el trueque, ¿no? Ha habido trueque en el comercio, llamemos informal, ¿no? Que tiene sus implicaciones o no, y ahí sería tu punto de vista. Pero ¿qué pasa si yo soy una empresa formal y tengo trueque con otra empresa formal, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones fiscales ahí? No sé si quedaron las preguntas, María, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los pequeños negocios que ya no pudieron, yo lo que he visto que han estado haciendo es eh, convenir, porque nadie está obligado a lo imposible. Nadie, o sea, no puedes aparecer el dinero ni los clientes, y más si hay una prohibición. Entonces, creo que en este punto, pues es ser muy claro con los colaboradores. Quizás habrá los que no lo entiendan y los que no. La promesa, yo creo que de todos es que en cuanto se reactive y se pueda salir a trabajar, pues también ellos podrán volver a sus trabajos. Pero si hay una suspensión en el pago, creo que obedece precisamente a esta situación, a que no hay una obligación de cumplir lo que es imposible. Eh, Sugerencias, bueno, normalmente en el lado del colaborador que se queda sin opción, creo que, o sin trabajo más bien, creo que pues habría que voltear en conjunto quizás a estos apoyos que normalmente no conocemos, a este seguro de desempleo tan mencionado por las autoridades, a los apoyos para las mujeres solteras, a las mujeres creo que embarazadas también. Ah, Creo que tendremos que volvernos investigadores, Eugenio, y bueno, no me acuerdo quién me puso aquí la pregunta. Pedro, creo que vamos a tener que volvernos investigadores y hacer equipo con nuestros mismos colaboradores para buscar estos programas que, pues, gubernamentales que son la alternativa, creo que lógica,
te diría, por ejemplo, que en el caso de las mujeres hay CONACYT, que tiene algunos programas en donde se pueden inscribir. eh, FONAPO, por ejemplo, que estuve investigando, que son delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fíjate, SEDATU, que dan algunos apoyos también a quienes se quedaron sin empleo, o a las mujeres solteras con hijos. Eh, yo creo que nos vamos a tener que convertir un poco en investigadores y por el lado de nosotros también, ¿por qué? Porque a final de cuentas no nada más es el que ya no pudimos pagarle a nuestros colaboradores, sino también que tenemos que pagar muchas rentas y servicios, ¿no? Y quizás ahí también ya vamos a tener otro tipo de problemas con otros particulares, ¿no? Nafin, por ejemplo, tiene 3 programas de crédito. Yo les decía que vamos a tener primero que salirnos a buscar el apoyo, que hacer una valoración de cuánto es lo mínimo que requerimos, no nada más calculándolo del lado del negocio, sino también calculándolo del lado del hogar, ¿no? Los que tienen el apoyo de a una pareja o que en su familia haya alguien que siga recibiendo su quincena porque es burócrata o trabaja en alguna oficina de gobierno o alguna empresa que lo esté sosteniendo todavía con el salario completo, bueno, pues es momento también de hacer equipo con esa familia, ¿no? A veces incluso la misma familia nos puede hacer un préstamo mucho más cómodo que voltear a los apoyos o a los bancos. Creo que la última opción, pues sí es los bancos. Si ustedes checan las tasas, hay que hacer un análisis, no lo pude hacer porque Nafin, tendríamos que checar cómo están los programas de Nafin y investigar también los requisitos, que también es muy importante. Es muy tentador, no digo caer, pero es muy tentador comprometerte con tu ejecutivo de cuenta, que es realmente el que está ahorita más pegado que nunca con los empresarios, y facilitándote el trámite de los préstamos. Pero creo que sí es importante que hagan una pausa y vean primero. Creo que aquí sí sería muy bueno que vean con sus cámaras empresariales a la que estén afiliados o a la que sientan más cercana, qué apoyos tienen o si ya tienen un camino más corto, sobre todo porque normalmente nos van a pedir requisitos eh, que tengamos que cumplir, cartas de insolvencia de los bancos y trámites que vamos a tener que estar buscando. Los personales, yo creo que también muchos ya lo saben, todos los bancos dieron facilidades para diferir las deudas personales desde hace, me parece, 2 semanas ya. Los que no han hecho ese trámite es importante, muy importante que lo hagan porque tardan, yo creo, unos 5 días en resolverte. Y si hicieron ese trámite para esta quincena que pasó, se dieron cuenta que esta quincena que pasó tuvieron que pagar todas sus tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y todo. Y el beneficio de la prórroga comienza en esta primera quincena de abril. Es muchísimo lo que tenemos nosotros que organizar cuando nos damos cuenta que no tenemos el ingreso completo o quizás ningún ingreso. Es muy importante advertir hacia dónde vamos a canalizar los primeros ingresos. Creo que es lógico que al tema familiar, pero también tenemos algunos colaboradores que dependen al 100% del trabajo que nosotros les ofrecemos. Es decir, vamos a incluso que estar investigando o entendiendo algunos casos familiares en donde el ingreso nada más depende de nuestro colaborador y quizás entonces sí vamos a tener que estar haciendo algunas distinciones. Algunos otros empresarios están optando por buscarles acomodo en algunos negocios en los que sí hay oportunidades de empleo. Hay negocios que no pararon y bueno, que son en realidad los más bendecidos hasta ahora. Hay negocios, sobre todo creo que la comida, que en alguna medida eh, está encontrando ya oportunidad en las redes sociales. Después de que
hemos estado compartiendo esto de que obviamente vamos a caer todos en el tema de los préstamos. Me decías el tema, Eugenio, del trueque. Creo que es una práctica ya muy común en muchos negocios, sobre todo los micros y los pequeños. En mi caso, por ejemplo, el intercambio de publicidad por productos es algo muy común. Normalmente se hace un contrato en donde se plasma qué es lo que da cada una de las partes y el efecto contable y fiscal, pues más bien creo que depende del hecho de que haya o no facturación. Pero es muy común, no está mal. Te digo, es una práctica muy generalizada y sí tiene que tener un respaldo más adelante quizás contable, ¿no? Si eso está siendo una solución, podemos llevar una evidencia de lo que estamos intercambiando y después lo vamos acomodando ya en la parte del soporte contable y fiscal. Sobre todo porque ahora en donde estamos todos concentrados, supongo, fue las pasadas declaraciones anuales de personas morales y las que están ahorita en obligación de cumplirse, que son las declaraciones de personas físicas, ¿no? Que es en abril. Bueno, pasando a este tema también de que sí los conmino a que se vuelvan investigadores de apoyos, tanto para sus colaboradores como para ustedes mismos como empresarios. Tenemos también que podemos checar también algunas soluciones para seguir laborando. Creo que también se ve de algunos estudios que ya han hecho favor de publicar, tanto las universidades nacionales como extranjeras, y la sugerencia general es la migración a la venta en línea y aprovechar las plataformas digitales para que los negocios no terminen, sino mal, no desaparezcan. Con esto me refiero a que tanto en mi caso, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, como muchas organizaciones, están dando ya desde hace, yo creo, la semana pasada, la pauta o la indicación de que los migren a presentar sus productos y servicios usando las plataformas y las redes sociales. Para muchos es algo muy sencillo y muy común, para otros es algo verdaderamente complicado, pero hemos logrado ver ya consultas médicas, incluso por llamadas, por internet, derivado precisamente de que los cuestionarios para que nos diagnostiquen como posibles o no infectados por el COVID, pues son por teléfono, ¿no? Son cuestionarios que envías por internet y eso es lo que da pie a que te reciban o no en el consultorio y te den o no en alguna medida, pues, o la incapacidad por sospechoso y que te manden a tu casa, o te internen porque tienes alguna complicación, ¿no? ¿Eso a qué dio pie? Bueno, a que sí se presta ya para un diagnóstico, pues se presta para todo también, ¿no? Las redes sociales, los chats de WhatsApp. Nos hemos vuelto tolerantes a las listas de difusión. No sé, me había tocado ya en algunos casos que alguien me dijera, oye, Mariana, sácame tu lista de difusión. Pues yo creo que ahora ellos mismos nos mandan por lista de difusión lo que están ofreciendo y el cambio tan drástico que tuvimos que dar. Ahí sí me gustaría que todos se dieran cuenta, como nos lo hacen ver quizás pues nuestros presidentes de cámaras. Y en mi caso, por ejemplo, Taiko, que es presidente del Consejo Coordinador, y mi presidenta nacional de Mujeres Empresarias, Lucero Cabrales, que no va a haber negocio que resista si no da este cambio. Si nosotros no migramos a presentar nuestros productos y servicios a las redes sociales, a tener juntas por estas plataformas
en este caso, así como nos estamos comunicando, pues vamos a tener un serio problema con nuestro producto o servicio, porque estamos hablando de que la contingencia se acaba de alargar a mayo, entonces ni siquiera hemos terminado abril y ya tenemos otro mes en el que vamos a tener que estar trabajando desde casa, que es mayo, y no quiero decirles que también junio, pero creo que esto llegó para quedarse un buen tiempo. Entonces, vamos aprendiendo quizás aquí sí de nuestros jóvenes en esta forma de agotar mayormente las posibilidades que nos ofrecen las redes. Nuestra labor como líderes aquí sí en las cámaras, pues es apoyar a nuestros asociados a que encuentren la manera. Creo que dos cabezas siempre piensan más que una. Quisiera ponerles algunos ejemplos, pero quiero decirles que las que no han podido o encontrado la manera de subir sus negocios a las plataformas, en este caso, Pedro, pues tu cafetería tendría que estar ya ofreciendo el café a domicilio, el pan y todo lo que tú puedas llevar y traer en la medida de lo posible en línea, en redes sociales, en listas de difusión, con la misma familia, estar compartiendo, ¿verdad? Si podemos compartir, pues, bromas y cosas por el estilo, creo que podemos compartir también los negocios que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Esa es parte, yo creo, de la campaña también de Sal de la Curva, el que hagamos una comunidad de negocios y de apoyo, una red de consumo interno, así lo vemos nosotras en la asociación, que si tú necesitas algún servicio que pueden dar algunas de tus compañeras, bueno, pues sea a ella a quien se lo pidas. Bueno, de esta misma manera, ahora estamos viendo muchísimos grupos de Facebook, muchísimas redes, grupos de WhatsApp que se están formando precisamente para esta recomendación. Yo creo que los negocios que definitivamente sienten que no pueden migrar o que no se pueden adaptar, pues la recomendación tristemente es que cambien a un giro distinto de forma quizás emergente, ¿no? Es admirable también cómo mucha gente dentro incluso de la asociación y muchas mujeres que vieron que tenían giros como la joyería o como, no sé, quizás que no son de primera necesidad, tuvieron que cambiar y que ahora están trabajando en temas de salud. No falta el que al que le parezca que alguien que esté vendiendo cubrebocas o gel para lavarse las manos o artículos de desinfección, le parezca mal la reventa, pero sin embargo creo que después de un mes de no tener ingresos es comprensible y admirable que las personas que lo puedan hacer cambien de giro. Lo veo también con algunas otras compañeras, veo mucha gente que se dedica a la belleza y a la salud, que han estado migrando a dar cursos por internet, también es loable, es plausible. Creo que tenemos que adaptarnos. Si esto va a seguir así, pues habremos de aprender a vivir de esta manera. Eh, no sé si Mariana, tenías alguna otra pregunta, Eugenio. Sí, Mariana, mira, tenemos una pregunta de Marco Antonio, dice, ¿un banco de horas para realizar el trueque entre empresas debería considerarse facturación? ¿Qué le puedes compartir? Un banco de horas, si me pudiera aclarar un poco más qué es un, qué es un banco de horas. Creo que Ahí viene es, escribiendo Marco. Si a quieres, ver, mientras Marco termina de sí. escribir, Roberto pregunta, ¿qué giros crees que saldrán fortalecidos de la situación después de este? Fíjate que hay ya muchos estudios que nos dicen que sobre todo los giros que se dedican a la tecnología y los emprendimientos que tienen que ver con plataformas, pues son los que van a salir fortalecidos. Yo quisiera decirles que hay dentro de esta introspección que hemos tenido que hacer ciertas pautas que sí deberíamos de retomar. ¿A qué me refiero? Al tema de los registros de marca y la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque mientras nosotros
estamos en esto de migrar y ponernos al día y subir productos y servicios a las redes sociales, páginas, etcétera. Tenemos primero, sí, que advertir si nuestra marca, producto, servicio, nuestro nombre, incluso si es como vamos a salir a la publicidad, están registrados. No va a faltar que dentro de este intento encuentren nombres parecidos que no les permita el registro. No va a faltar el que por alguna razón registró su marca y al rato quiera venir a vendérselas. Creo que es muy importante que revisen esta parte de la propiedad intelectual, el registro de marca, si no antes de que salgan al mercado, sí consideren hacer esta evaluación, porque si no, más adelante van a estar posicionando algo que o no es de ustedes, o en el mejor de los casos coincide con el nombre de alguien más, y eso no les va a permitir tener la propiedad de eso que ya están posicionando. Casos hay muchísimos, yo creo que si los que ya lo intentaron, seguramente les pasó que tuvieron que cambiar alguna palabra, algún color, algún orden, o que hubo palabras que no sabían que ni siquiera se pueden registrar como marca. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ahí sí también aplica el tema del orden, ¿no? Oye, Mariana, y ya Marco nos puso, amplió su pregunta, dice, yo te doy horas de diseño gráfico y tú me das horas de contabilidad, de consultoría en contabilidad. Eso se implementó en Europa como banco de horas para el trueque. Su pregunta, ¿esas horas se deben facturar o cómo sería? Yo creo que es muy interesante. Yo creo que depende del acuerdo de que hagan entre los dos proveedores. Me parece que tendríamos primero sí que tasar la hora, de, el valor de la hora de cada uno o por servicio, pero si se factura habríamos de considerar cómo vamos a hacer el contrato de manera contable para que ambos servicios se consideren pagados. Pero no le veo complicación. A final de cuentas, todo siempre está atendiendo al acuerdo de voluntades, ¿no? Hay una jurisprudencia por ahí que nos dio la pauta de que todos los convenios que nosotros hagamos, para que sean válidos para la autoridad fiscal, tendrían que estar registrados con un notario o una autoridad. A mí me parece que incluso con un corredor público es suficiente, pero es muy viable y es absolutamente legal hacerlo. Bueno. Mariana, se nos ha agotado el tiempo. No sé si quieras dar algún comentario final. También si los participantes tienen una pregunta, como hacemos en otras ocasiones, dejamos el chat abierto, aunque tengamos unos minutos después de terminar la presentación. Entonces, Sí, Mariana, ¿algún comentario final? Muchas gracias. ¿Cómo quisiera cerrar la presentación? Bueno, pues yo quisiera retomar la parte de lo oportuno quizás que vino a nosotros el hacer esta pausa por el COVID y que nos haya hecho estar desde casa trabajando. Y yo creo que mucho tiene que ver el orden que debemos de tener en muchos de nuestros negocios o nuestros emprendimientos, ¿no? Validar el tema del elemento humano, los convenios que debemos de tener con ellos, que son muy importantes y que quizás nunca nos habíamos detenido en advertir la importancia de del el diagnóstico, la importancia de la descripción del puesto, y que mira, ahora viene resultando parte de lo efectivo que sea nuestro home office. También el tema, por ejemplo, de esto del registro de marcas y patentes, ¿no? Que también creo que es algo que no habíamos visualizado o no le habíamos dado la importancia hasta ahora que nos damos cuenta que si vamos a migrar a trabajar en línea y a ofertar nuestros productos, incluso ahora a nivel nacional e internacional, por el alcance de las redes, bueno,
qué importante es tener ese orden desde el principio. Yo les agradezco mucho el tiempo que estuvieron. Ojalá y la charla pues les haya dado alguna luz, lo que sea que yo pueda servirles, estoy a sus órdenes. Me pueden buscar como Mariana Díaz Jiménez en las redes, en Facebook. Mi teléfono, con mucho gusto, 6671754465, a sus órdenes. Y bueno, en las redes de Amexme también, todo el mundo tiene un Amexme cercano que pueda servirles de apoyo, sobre todo, bueno, a las mujeres empresarias. Muchas gracias. Pues Mariana, muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos tu disposición, tu apoyo para compartir tu experiencia y comentarios. Y a los participantes también agradecerles su presencia. Como saben, dejamos unos minutos más el chat por si quieren comentar algo. Tienen los teléfonos de Mariana y la forma de cómo localizarle para algún detalle ya de manera puntual, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su participación. Hoy a las 12, ya ahora terminando Mariana, estará Fernando Cameras. Les comentábamos que va a hablar de buenas prácticas en la higiene de los alimentos, sobre todo con esta mirada de ahora a los envíos a domicilio. Mariana, muchas gracias y que tengas muy buen día y muchas gracias a todos. Gracias, Eugenia. Uh-huh. Y bueno, creo que voy a aprovechar para saludarlos. Muchas gracias a los que me escucharon. Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Eugenio, por la oportunidad. A Roberto Quintero, por supuesto, que me recomendó. Ojalá y haya cumplido las expectativas y me vuelvan a invitar para seguir platicando. Creo que a todos nos tiene muy preocupados esta contingencia. Rubén de Culiacán, muchas gracias. Cintia, Alexia, Luz, Jorge, Israel, obviamente, gracias por haberse conectado. Gracias por sus preguntas también. Bueno, en la medida de lo posible, pues estoy a sus órdenes. Por allá están. Pedro, pues gracias por tus preguntas. Lo que podamos hacer por ti, búscame con mi nombre y por supuesto, entre todos nos estamos volviendo investigadores de apoyos y de qué es lo que podemos acercarnos, tanto por la parte de iniciativa privada como por el gobierno. Creo que también las redes es una buena manera de compartir información. Si alguien ya encontró alguna convocatoria, bueno, pues que más que la comparta y que no nada más lo haga ya que él consiguió el apoyo, también compártanlos para que entre todos se trate de gestionar, ¿no? Lo más posible. Muy bien, pues muchas gracias, Mariana. En este instante vamos a cerrar la sesión. Nuevamente agradecer a todos los participantes su presencia y nos estamos viendo en la siguiente y por supuesto esperamos contar con tu participación en otro momento. Gracias, Mariana, que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego a todos.